que generan estas reservas, y la herramienta nos ha podido permitir analizarlas sin que con digamos, unos tiempos óptimos en la ejecución de análisis de grandes volúmenes de información y poder generar los recálculos sobre las mismas reservas para garantizar que, digamos, lo que se esté contabilizando pues sea lo correcto y se esté de manera ejecutada de la mejor forma. Asimismo, pues contamos con más de 10 programas de análisis ya individuales dentro de los que tenemos y rescatamos el proceso del SARLAB, donde podemos validar, digamos, todas las delegaciones que también tienen los usuarios suscriptores que nos permiten, digamos, efectuar qué están emitiendo, cómo se está emitiendo y también, digamos, poder optimizar los procesos de revisiones como la nómina, que es uno también de los procesos que analizamos dentro de la auditoría. Los tamaños y volúmenes de información que menciona Julián, claramente, digamos, se identifican en estos temas. Por supuesto, y seguramente muchos de los que estamos acá presentes, pues ya hemos podido comprobar que, digamos, encontrarle un límite específico al volumen que puede hacerle procesar, pues hasta el momento, por ejemplo, en las experiencias que hemos tenido, pues no lo hemos encontrado. Y ese es uno de los aspectos que para efecto del procesamiento en auditoría de esta información, pues nos es bastante útil. Porque, pues, digamos, como bien lo comenta Julián en el tema de reservas, de producción y de recaudos, pues ustedes considerarán que la información que maneja una compañía de seguros a veces se multiplica por cada una de las transacciones porque tenemos diferentes roles en el tomador, en el beneficiario y demás, en los amparos, en los diferentes criterios que tienen en las bases de datos. Y eso se multiplica de una manera que cuando siquiera uno va a analizar un mes cerrado, pues se encuentra que los volúmenes que tiene que procesar la herramienta son bastante grandes y con un beneficio adicional, y es que los tiempos en los cuales se ejecuta esos procesos, pues son relativamente pequeños. No sé, Julián, si de pronto nos podrías dar un ejemplo de algún proceso que tú tengas chequeado la cantidad de proceso y cuánto tiempo dura. Por supuesto, digamos que uno de los procesos que hoy en día mayor cantidad de datos tiene, podríamos hablar de un tema de comisiones en donde realizamos un análisis de las comisiones, de cómo se difieren en el tiempo. Este programa cuenta con una base de datos de aproximadamente 42 millones de registros, porque traemos toda la historia de cómo se generan esas comisiones y el proceso al analizar la información ya lo tenemos automatizados y no dura más de 15 minutos en la ejecución de todos los análisis que debe hacer. Aquí es importante resaltar que toma las bases de datos, hace unos resúmenes, efectúa unos recálculos históricos de cada una de digamos, hablando un poco de cómo se difiere en unas alicuotas unas alicuotas para cada uno de los periodos que tiene la comisión, de acuerdo con la vigencia de sus pólizas, y esto pues robustece y es un proceso bastante grande que, como lo decimos y lo resaltamos, los tiempos de ejecución dentro de la herramienta pues son muy cortos para el volumen de la información que requiere moler. Y yo creo que es importante que los programas que hemos diseñado y los enfoques han estado para verificar integridad de información, hacer recálculos, verificar cumplimientos de políticas, verificar temas de adecuado control y gestión de riesgos de fraude. Con nuestras alertas hemos podido monitorear temas y definir indicadores de riesgos de fraude, más los recálculos, verificar cumplimiento normativo, garantizar integridad de la información en todos los procesos, monitoreos de gestión de temas de usuarios, recálculos de nómina, procesos que antes llevaban 4 días, ahora lo hacemos en mediodía, porque lo importante acá es poder tener claramente diseñado la prueba que queremos ejecutar, la información que se requiere y de esa manera, una vez se ha construido la alerta, se ha generado todo el proceso de programación, ya
el correr los procesos son muy rápidos y ya viene es un tema de análisis de la información de las alertas de estratificado, que ya tiene pues un perfil un poco más técnico desde el punto de vista de conocer la operación en particular. Así es. Aquí, digamos, quisiéramos resaltar un poco cómo es el proceso de análisis en la herramienta, y esto nos presenta un gran beneficio al momento de construir y el desarrollar los scripts y los modelos de información. Toda vez que al momento de cargar la información, ¿cierto? Y empezar a hacer los diferentes filtros de análisis, entender los datos, de realizar los diferentes cruces, pues se genera un log dentro de la herramienta que nos permite tomarlo como base para la construcción y desarrollo de los programas de auditoría que estamos realizando. Esto para nosotros es de gran beneficio poder contar con ese log para la automatización de los procesos. Asimismo, poder contar con ese módulo de construcción y digamos, modelar la información tomando en consideración pues los diferentes datos con los que se cuenta, ¿cierto? Poder generar esas relaciones de información y las uniones de las tablas para poder robustecer los modelos. Esto nos ha para nosotros beneficiado muchísimo y nos ha optimizado todos los tiempos de análisis con los que contamos para realizar nuestras auditorías. Acá quisiera, señor, adelante, Sí, Carlos. continúa y hago una pequeña intervención después de esta diapositiva, Julián. Gracias. Aquí quisiera de pronto resaltar la posibilidad también de generar con estos programas que hemos venido realizando de manera automática, ¿cierto? Todos los análisis que se han venido participando y realizando. La herramienta nos permite crear, mediante en el menú desplegable de aplicaciones, los programas de una manera amigable para el usuario. Esto es muy, muy, muy importante poderlo resaltar, dado que todas estas herramientas permiten al usuario, si bien como lo hablábamos en un principio, se encuentra el equipo desarrollador de las parametrizaciones y de los programas, el usuario que va a consumir estas alertas puede entrar a unos cuadros de diálogo muy amigables, ¿cierto? Que le permiten ingresar las variables que requiere para generar el proceso de alertas que vaya a correr. Esto nos ayuda muchísimo dentro del proceso. Nos parece que le da al usuario un entorno fácil de usar y entendible para realizar las actividades que vaya a analizar. Sí, en esto destaco, digamos, es esa facilidad con que ACL le permite a los auditores, generalmente que somos los que más trabajamos con esta herramienta, digamos, dependiendo del alcance que tengamos en cada uno de nuestros trabajos, digamos, poder seccionar o poder identificar hasta qué nivel queremos llegar. Sabemos que, digamos, si es un procesamiento básico, pues simplemente a punta de los comandos que tiene el aplicativo, pues podemos efectuarlo sin problema. En la medida que vamos, digamos, complejizando este proceso, pues ya empezamos a elaborar script y llegar al punto, como nos comenta Julián, de ya volverlo casi que un aplicativo donde simplemente entramos sin tener el menor conocimiento técnico de la herramienta, generar la información que requiramos para hacer los análisis del caso. Entonces, esa es otra facilidad que también explotamos durante, digamos, la evolución que hemos tenido con ACL. Sí, así es. Y aquí también es importante resaltar que, digamos, si bien la herramienta cuenta con un lenguaje propio, este lenguaje realmente pues es sencillo y es amigable para el entendimiento. Como lo hablábamos en el inicio de la presentación, pues no necesariamente se tiene que tener un perfil tecnológico y conocer unos lenguajes de programación bastante robustos para poder realizar la automatización de los procesos. Eso nos facilita mucho para el desarrollo de nuestros programas de auditoría. Pues bueno, aquí digamos que quisiéramos resaltar las experiencias que hemos tenido con la herramienta. Lo primero, pues, y primordial dentro del tema es la información, poder tomar múltiples fuentes de información para nuestros análisis y
sobre todo el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Esto nos ha permitido a nosotros optimizar todos nuestros tiempos de trabajo, poder generar mayores análisis de la información, no tener que realizar muestreos sobre los datos, sino poder analizar toda la data con la que estamos contando para ese proceso y en ese momento. Ahí es importante, Julián, de que la información se toma de diferentes fuentes, como tú lo explicaste inicialmente. Pueden ser archivos planos, archivos en Excel o directamente a las fuentes de información o al core corporativo o a otros aplicativos que cuenten con información detallada para poder hacer las evaluaciones. Entonces, depende del modelo, la estructura que tenga cada compañía, depende los temas de negociación con las áreas de tecnología para poderse uno conectar directamente a las bases de datos del core para evitar la transferencia de generación de archivos planos y cargues en la herramienta, porque esto que hace que tengas que hacer unas pruebas de controles adicionales para garantizar temas de integridad, de que la información haya cargado completa, de tener los cuadres contables, por ejemplo, si es información financiera. Entonces, la información se puede tomar de diferentes fuentes, depende cada organización, los aplicativos, el diseño que tengan como gobierno de datos en la organización. Entonces, sí es importante que cuando estén estructurando estos proyectos tengan en cuenta cómo está estructurado el gobierno de datos de su información, cómo serían los accesos y los controles que van a implementar para garantizar temas de integridad de información. Así es, así es. Y también, digamos, resaltando lo que decías, digamos que la herramienta con los diferentes conectores con los que cuenta, pues nos permiten exactamente eso, podernos conectarnos a las bases de datos core de negocio o a la bodega de datos que ha venido implementando la compañía en su estrategia de transformación digital. Segundo, pues vemos un valor y un aporte de valor a la compañía pudiendo analizar de manera detallada toda la información con la que cuenta, generando, digamos, mejores tiempos y evolucionando de la mano con las nuevas tecnologías, ¿no? Porque adicional, digamos, a la herramienta, esta también permite de pronto ejecutar dentro de lo que hemos podido ejecutar scripts de herramientas como R que permiten estratificar la información, generar unos nuevos análisis estadísticos para la compañía. Entonces, eso nos ha permitido evolucionar de la mano. Asimismo, hemos podido pues conectarnos con las bases de datos de Azure, que también cuenta la compañía, y poder llevar también el aplicativo hacia la nube, permitiéndonos tener siempre una conectividad respecto a la información que estamos analizando. Como les decía, pues de igual forma, pues los tiempos de optimización en los tiempos de ejecución de las auditorías y el alcance de las mismas, pues se ha robustecido. Esto nos ha permitido pues generar nuevos alcances dentro de los procesos que estamos auditando para no poder pues tener la necesidad de generar muestreos de la información. Asimismo, la usabilidad. Esto es para nosotros una fuente de conocimiento, como les decíamos, los diferentes perfiles de usuarios que tengan el uso de la herramienta, el lenguaje sencillo y el entorno amigable que nos presenta, pues nos permite analizar la información de mejor manera y adecuada. Y uno de los puntos a resaltar dentro de todo el proceso es la integridad y seguridad de la información, pues tomando en consideración el nivel de encriptación que tiene la herramienta al momento de cargar los datos, que no permite pues que sea leída por otras fuentes de información, y al estar cargada dentro de la plataforma, esto es uno de los puntos más importantes para nosotros, es salvaguardar la integridad de los datos, saber que como llega la información, asimismo se carga y tener la seguridad de que no se va a modificar el dato. Si bien se pueden generar campos calculados sobre la información con la que se cuenta, garantizamos que los datos que nos están entregando pues no van a ser de cierta manera corrompidos, digámoslo así, o que se vayan a poder modificar. Sí, esa característica es básica y clave para los trabajos de auditoría, ¿no? Ya que requerimos tener la certeza de que la información que estamos procesando, pues de ninguna manera puede ser susceptible de un cambio, digamos, sin razón o accidental. Entonces sí nos garantiza que tan pronto estemos generando los resultados,
y si hay algún cuestionamiento respecto al origen y demás, pues el ACL garantiza que esa información que estamos procesando es tal cual se extrajo de la fuente inicial. Así es. De pronto también para complementar un poco el tema de valor en la compañía, no solamente desde la gerencia de auditoría se ha visto beneficiada, digamos, con la herramienta, sino que hay otras áreas de la compañía que también vieron los beneficios y el potencial de ejecución y de moler los datos dentro de la herramienta, que también hicieron un uso de la herramienta y solicitaron un acompañamiento por parte de esta auditoría para generar nuevos procesos de análisis de información desde otras áreas. Entonces, bueno, pues esta es como digamos la presentación que teníamos para ustedes preparada el día de hoy. No sé si entramos como a una ronda de preguntas que nos puedan contar de pronto qué les ha parecido. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, Julián, gracias, Carlos, y obviamente Marisol, mil gracias. Sí, hay muchas preguntas, claro que sí. Entonces, vamos a dar inicio a las preguntas que tienen los participantes para ustedes. Blanca Durley Sánchez pregunta, buenos días para todos, ¿qué temas deberían ser incluidos en las capacitaciones para todo el equipo? Bueno, yo creo que es importante, primero, hay que cambiar el paradigma que tenemos todas las áreas de auditoría, de trabajar sobre muestras, de que todo es información únicamente contable, de que para poder manejar o generar alertas o tener el maceo de datos requiere ser ingeniero de sistemas. Hay que cambiar ese paradigma. O sea, la herramienta es una herramienta muy amigable que efectivamente puede usarla cualquier persona que esté interesada en adquirir estas competencias. Entonces, primero, cambiar el paradigma. Segundo, sí hay que tener unas nociones de programación, pero como uno formula en Excel, o sea, es poder construir la lógica de lo que se quiere y tener una cobertura adecuada de la información del negocio, de la calidad de los datos, de lo que se quiere como tal, para poder empezar a formularlo. La recomendación siempre es hagan un caso de uso, escriban y qué es lo que esperan recibir de una alerta, porque antes y nosotros ya pasamos por esa experiencia de que nos íbamos con la idea a tratar de implementarla con los datos, pero no, primero es importante hacer un caso de uso, aterrizarlo, analizarlo, qué es lo que espero, con qué información cuento. Entonces, ese tipo de pensamiento crítico también hay que desarrollarlo en las personas. Y lógicamente, pues las capacitaciones para el manejo de la herramienta que JT nos ha dado durante varios años a todo el equipo. Nosotros hemos formado al equipo no solamente para que vayan a programar, sino para que entiendan cómo está estructurada la herramienta. No sé, Carlos y Julián, si consideran algo adicional de lo que nosotros hemos venido trabajando. Sí, es exactamente lo que quería anotar también que tú complementaste al final, eso, ¿no? El apoyo que hemos recibido de GIT en las capacitaciones que nos ha dado y particularmente pues como tiene dividido su programa de capacitación para los funcionarios que usamos esta aplicación, y es que podemos ir evolucionando, perdón, en el conocimiento, desde entrar en un ambiente básico y elemental del uso hasta llegar a lo más complejo que se puede hacer con respecto a los robots. Así es, de pronto complementando un poco, podríamos también solicitarte capacitaciones en temas o tener un conocimiento previo en temas de relacionamiento de bases de datos para poder entender y poder construir esos modelos de información, entendiendo los datos como ese universo que vamos a construir para nuestros análisis. Gracias.
Gracias a los tres. Acá tengo que hacer un comercial, me toca. La oportunidad para hacerlo con la pregunta que hace Blanca. Y como lo decía Marisol y Carlos y Andrés, nosotros también hemos fortalecido mucho ese proceso de formación, Blanca, a nivel de roles y perfiles de los equipos, porque somos conscientes, como decía Carlos, que no todos tienen que tomar la misma formación, y como ahora la herramienta también nos permite también tener como esa diferencia en roles de las actividades diarias de los auditores, pues así mismo también nosotros hemos fortalecido el proceso. Y también, y apuntando a tu pregunta y a los que nos han preguntado a través de las sesiones de los servicios y demás, pues nosotros también acompañamos a los clientes en ese diseño y en esa configuración y en esa puesta en producción de las pruebas. Entonces, importantísimo también esa parte para que lo tengamos claro. Pero ya no quito más tiempo, vamos a seguir con otra pregunta. Kimberly Saray Porras, de nuevo bienvenida, muchas gracias porque enriqueces los eventos, nos haces muchas preguntas muy interesantes. Kimberly dice, buenos días, en este momento, ¿cuentan con alguna prueba donde se conecten directamente a la fuente del dato o sistema de información? Por ejemplo, ingresando directamente a SAP. Sí, de hecho, la prueba que comentábamos desde comisiones diferidas, en ese nos conectamos directamente con la base de datos mediante los conectores que tiene el aplicativo y extraemos la información tal cual como viene desde el core de negocio. Excelente, Andrés, muchas gracias. Milton García pregunta, buenos días, ¿la herramienta permite evaluar de forma global el cumplimiento de políticas de la venta de seguros, incluyendo la evaluación de la documentación soporte? Digamos que dentro de lo que hemos venido adelantando, lo que se ha, digamos, desarrollado dentro de la herramienta es poder efectuar la parametrización de las políticas de suscripción con las que cuentan los ramos, ¿cierto? La documentación soporte va en un análisis apoyado y apalancado dentro de todo el proceso, pero si bien lo que hacemos con la herramienta es poder maciar de manera general toda la base de datos de un periodo que se esté realizando, automatizando todo el proceso, parametrizándolo de la misma forma, a fin de identificar que todos los controles que se tienen implementados sean correctos y sean activados de esa manera. Pero sí, como complemento, la documentación soporte va de la mano de todo el proceso de la auditoría que se vaya adelantando. Pero también depende de la granularidad de la información que tenga la compañía. Entonces, para poder saber, por eso ahí es importante planear la prueba, qué es lo que quiero evaluar, cuento con la información, en qué fuente de información está, para poder generar la información, traerla y aplicar las políticas de suscripción que se quieren validar. Entonces, se pueden aplicar, verificar controles automáticos, que efectivamente el aplicativo esté activando los controles automáticos, validar y hacer recálculos, por ejemplo, en temas de tarifas, en temas de cumplimiento de términos para pagos de siniestros. Entonces, depende del detalle que tenga la información, pues tú puedes programar las pruebas. Y ya ir a mirar la documentación, pues también depende del sistema de gestión documental que tenga cada compañía y el nivel de generación de información, cómo está custodiado, el tipo de información que se cuenta custodiada. Entonces, todo depende de cómo la organización tenga su ecosistema también tecnológico y cómo estén alineados los procesos al cargue y el registro de toda la información necesaria para la validación de las pruebas. Por eso acá también es importante construir con la compañía, porque hay de pronto información que inicialmente no se venía diligenciando, no estaba adecuadamente tipificada. Entonces, a medida que la compañía va generando estos tipos de evaluaciones, nuestras recomendaciones han sido enfocadas a garantizar integridad, completitud de información, que con el tiempo nos permita ir avanzando también en nuestras evaluaciones. Esto es un proceso de mejora continua. Realmente a veces algo que tú hiciste hace un año, ya el siguiente año se quedó corta o no tiene la adecuada cobertura o la compañía evolucionó y es necesario ajustarla o reformularla. Entonces, sí es importante que estas alertas no se queden estáticas y estos proyectos no se queden estáticos, sino que hay que estarlos revisando continuamente para irlos actualizando a la actualidad del negocio. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Aldemar Saavedra, bienvenido Aldemar. ¿Cuánto tiempo se han demorado implementando esas 20 alertas que tienen ya configuradas?
¿Cuál es el tiempo promedio de implementación por cada alerta? Uy, Esa es una pregunta ¿Qué difícil. pregunta? ¿Qué pregunta? Pregunta Eso difícil, depende. pero digamos ahorita Julián de pronto seguro nos complementa que tiene más en detalle el tema. Pero digamos las alertas han sido fruto de una evolución, como lo veíamos inicialmente. Esa, no le tenemos estipulado que se tiene que definir un tiempo específico para desarrollar alguna en particular. Bien lo dice Marisol en el sentido de que a veces es más el tiempo que debemos implementar o considerar para elaborar una herramienta que el mismo desarrollo de la alerta como tal. Entonces, lo importante es saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué resultados queremos obtener. Cuando tenemos eso bien claro, la fase misma de desarrollo de la alerta se vuelve ya un tiempo reducido. Podríamos estar hablando en tiempos, no sé, 5 días o menos, considerando el periodo mismo de pruebas, de ensayos, de ver cómo está saliendo la información, de qué más necesitamos y demás. Pero casi siempre, si tomamos el tiempo de desarrollo de un programa de estos, entre el momento que lo define uno hasta el momento que lo pone en producción, pues ya digamos el tiempo se puede pasar en, yo creo que más de 15, 20 días en construirse. No así sé, es. Julián, si no me precisas en tiempo cuánto estamos No, gastando ahí. ha sido muy preciso, digamos, dentro de los tiempos y aquí, como lo decía la doctora Marisol, es importante saber con qué información contamos, ¿sí? Teniendo el conocimiento de la granularidad de los datos, la desagregación de los mismos, saber cuál es la auditoría que queremos realizar o cuál es la prueba que queremos realizar, eso es lo que nos permite a nosotros medir y estimar los tiempos para el desarrollo de la prueba. Pero como bien lo decía Carlos, en alrededor de una semana, 20 días se puede estar generando una alerta, ¿sí? Para, digamos, el programa específico. Ya que de pronto esta alerta nos permita de pronto ser automatizada, generar, digamos, los cuadros de diálogo y demás, puede llevar un poco más de tiempo, pero esto se va a ver, digamos, ganar el tiempo en el preciso momento que ya queda automatizada la alerta y ya los usuarios la puedan empezar a generar de manera autosuficiente. Excelente. Carlos, Andrés, Qué pena, mil Rocío, yo gracias. me retiro, es que tengo otra reunión. Muchísimas gracias y queda Carlos Gracias, y gracias a Julián ti. Andrés. Bueno, buen día a Gracias, todos, Muchas que estén gracias. muy Gracias, bien. Marisol. Buen día. Gracias. Esa pregunta de Aldemar, como lo decimos, estuvo muy interesante, importante. Tengo que hacer de nuevo el comercial. Cuenten con nosotros como GIT. Nosotros acompañamos a los clientes, nosotros las llevamos. Tenemos una metodología de transformación analítica muy interesante. De hecho, el grupo de seguros del Estado estuvo con nosotros en un taller que dictamos ya hace un tempito como para trasladar esa metodología que sé que es bien interesante, que ya muchos clientes la conocen y que puede también ayudar a que esos tiempos se reduzcan y se minimicen, pues sabiendo que nosotros también estamos muy dedicados a esa parte. Entonces, continúo con las preguntas. Rubén Díaz pregunta, por favor, ¿nos pueden mencionar qué aplicativos o sistemas de información se conectan? ¿A qué aplicativos o sistemas de información se conectan? Y en este momento nos estamos conectando a SQL Management Studio. Desde ahí, digamos, es donde se administra la bodega de información por parte de la compañía en el modelo de transformación digital. Entonces, ahí nos conectamos directamente mediante SQL Authentication a ese aplicativo para jalar la información. Perfecto, Andrés, mil gracias. Kimberly, nueva pregunta, súper chévere, gracias, Kimberly. Para el procesamiento de 40 millones de registros, ¿cuentan con un servidor dedicado y o exclusivo? Sí, señora, sí, eso es importante resaltarlo. Desde la gerencia de auditoría contamos con un servidor dedicado para poder nosotros analizar la información. Aquí, como lo decía Carlos, nosotros hemos venido construyendo casi que nuestra propia bodega de datos para nuestro análisis y montando diferentes datamarts para poder generar la información, dependiendo del proceso que estemos auditando. Pero sí, en efecto, tenemos un servidor dedicado con unas características particulares para poder analizar la información. Excelente, En el Andrés. presente año, de pronto también digamos, claridad para Kimberly.
digamos, nos acogimos al proyecto de transformación digital de la aseguradora, digamos, donde trasladamos un data center que teníamos on-premise y ya lo tenemos netamente en nube. Con esa migración, igualmente, el servidor que teníamos on-premise, igualmente ACL, también fue migrado a ese ambiente nube. Y, digamos, los resultados que hoy hemos obtenido de trabajar bajo ese ambiente, pues han sido muy buenos. La verdad, teníamos como cierta inquietud porque a veces en esos pasos de tecnologías queda uno con la incertidumbre si va a contar con los mismos tiempos de procesamiento que venía trabajando en servidores locales, y pasar a la nube pues incluye unos tiempos que a veces por el mismo acceso a Internet se dificultan, pero la verdad no ha sido casi que transparente para nuestra actividad. Excelente, Carlos, mil gracias. Importante, para los requerimientos y demás, está muy relacionado con las preguntas. La solución no necesariamente debería instalarse en un servidor dedicado. Sin embargo, ya cuando llegamos a un nivel como el que están ustedes, cuando hablamos de esta volumetría de datos, pues obviamente es como el ambiente ideal, ¿sí? El que ustedes tienen. Entonces, también es importante hacer esa aclaración. René Guerra nos pregunta, ¿cómo ha sido la experiencia con el área de tecnología para lograr el acceso a los sistemas de información o a las bases de datos requeridas? Bueno, la pregunta seguramente es porque es parte de una situación que se da en todas las compañías, creo yo. Digamos que para el caso nuestro, la verdad hemos contado con un equipo en TI muy colaborador. O sea, es parte del éxito que auditoría pueda obtener sus esquemas de procesamiento buenos, digamos, útiles y a tiempo. Por supuesto, hay celos, por llamarlo de alguna manera, en el acceso a la información cuando se trata digamos, de no afectar los tiempos de respuesta de los aplicativos que están en producción. Entonces, por supuesto, digamos, la responsabilidad que tiene tecnología de mantener esos esquemas y esas plataformas arriba y sin mayores complejidades, a veces la atribuyen de su posible afectación a accesos que está haciendo la auditoría, ¿no? Entonces, no, es que auditoría está generando unos informes y por eso el core está lento. Entonces, este tipo de situaciones se dan, creo que es normal, muchas veces pues es lógico que primero se priorice el tema de la exposición misma de la plataforma y que esté disponible y trabajando con los tiempos que tiene acostumbrados a los usuarios. Pero digamos, en sí ha sido positiva para nuestra compañía trabajar con TI. Y aquí es importante precisar que también se llegan a acuerdos con las áreas de TI para la extracción de la información, garantizando que no se vayan a ver afectados pues todos los procesos transaccionales que tiene el aplicativo o la extracción de la información. Excelente, muchas gracias. Siguiente pregunta. Se me perdió. Aldemar, la pregunta, ¿cómo es la gestión de esas alertas? El robot notifica al equipo de auditoría y el equipo de auditoría, ¿cómo se lo hace saber al dueño del proceso? ¿Qué se espera como respuesta del dueño del proceso? Bueno, digamos que aquí es donde les hablábamos del proceso de migración que estamos realizando en este momento para empezar a utilizar y aprovechar ese módulo de robots que tiene el aplicativo. Hoy en día lo que nosotros tenemos definido es una serie de pruebas analíticas con base en la información que se está analizando, genera unas excepciones y esas excepciones las descargamos para empezar a analizarlos y ver por qué se presentan. Situación particular, de pronto que el recálculo no esté dando un valor con respecto a lo que esté contabilizado o que uno de los controles que se hayan parametrizado de acuerdo a cómo está diseñado el control en el aplicativo core da una excepción, nosotros descargamos esa alerta, la analizamos y se la remitimos al usuario auditado para que nos dé, digamos, las respuestas y los planes de acción que se presenten respecto a esa alerta que se presentó. Así es como lo estamos manejando en este momento. Pero sí es muy importante lo que dices, queremos aprovechar el robot que tiene, digamos, dentro de la plataforma Hibon,
en el Launchpad, poder llevarnos estos programas de auditoría y ya empezar a generar esas excepciones para que dentro del mismo se gestione la trazabilidad y que el usuario auditado también pueda empezar a gestionarlas desde ahí. Eso es lo que estamos también buscando y estamos en proceso de migración en este momento. Es lo que conocemos como la auditoría continua, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros le decimos alertas, pero de alguna manera nos ha servido hacerlo de esa manera porque no queremos caer en los falsos positivos. O sea, que se empiecen a mirar que esas alertas simplemente se remitan y segundo, que no sean consecuentes con lo que queremos alertar y más bien hacemos un proceso intermedio que es, como bien lo dice Julián, hacer un análisis previo y ya las que evidentemente se confirman que son alertas que tienen que darle tratamiento, se remiten a los líderes de los procesos. Excelente, muchas gracias. Para complementar las preguntas de Aldemar y ya por temas de tiempo, para que le demos paso a la siguiente charla, nos está preguntando, ¿cuánto llevan ustedes con la herramienta ACL? Si nos pueden volver a contar, desde el 2008 creo. Desde el 2008, sí. Y antecitos teníamos una por ahí texto, pero digamos formalmente así en la compañía a partir del 2008 empezamos a usarla. Excelente, gracias Carlos. Como lo comentaban al principio, Aldemar, han tenido un proceso de evolución donde se inició con la versión más pequeñita y ya hoy en día están con la versión Enterprise, ¿sí? Que es la misma que tenemos en Mayagüez. Hay una última pregunta de Blanca, nuevamente, muchas gracias. Y la pregunta es, ¿se han dado casos de que se entregue la herramienta ya construida al proceso? ¿Bajo qué condiciones? Aquí quisiera, no sé, si nos pudieras dar un poquito más de yo claridad. Yo creo que No es sé, como Blanca, si nos puedes dar- desarrollarla nosotros en auditoría y ponerla a disposición del proceso. Es más o menos, creo que sí hemos hecho ese tipo de trabajo. De pronto con Blanca. Sí, la pregunta dice, no sé, Camilo, si de pronto, un minutico, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, eso es lo que está Sí. diciendo Blanca, que Ok. es así, lo que tú dices, Carlos. Sí, sí. Digamos, actualmente no lo hemos hecho de esa manera. Sí, sí nos han preguntado y nos han querido, digamos, que les contemos cómo lo hacemos, porque evidentemente a veces ellos mismos se sorprenden, oiga, ¿y ustedes cómo pudieron identificar esta situación? Difícilmente cuando se manejan volúmenes de información muy grandes. Entonces ellos manifiestan, venga, y nosotros también podríamos hacerlo. Dije, por supuesto, pues. Y en algunas de las áreas también han hecho uso de esta licencia de ACL para hacer sus propios procesos, ¿sí? Eso sí nos ha pasado y en áreas que son muy sensibles en la compañía, como es el caso de la actuaría. Así es. Excelente, excelente, muchas gracias. Carlos, Andrés, de verdad, mil gracias por compartir toda la información, muy interesante. Como lo hemos dicho varias veces, pues ustedes hacen parte de la familia de clientes GIT y realmente pues estamos muy complacidos de que nos hayan podido acompañar, de la información que compartieron. Lo que ha pasado también es que después de las charlas siempre surgen algún tipo de preguntas y si fuera así, pues se las hacemos saber. De nuevo, mil gracias. Claro que sí, con mucho gusto a todos los asistentes. Les deseamos un buen día y cualquier inquietud que quieran preguntarnos de manera directa, con mucho gusto podemos atenderlo. Así es, muchísimas gracias por la invitación y por brindarnos este espacio para compartir las experiencias. Que